Bueno, mis hermanos, hoy demos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que nos da de conectarnos y compartir su palabra. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos, inclina tu rostro y nos ponemos de acuerdo en esta sencilla oración? Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, bendigo a cada persona que hoy escucha tu mensaje y pido, Padre, que seas tú hablando a lo profundo del corazón de cada uno, Señor. Padre, que nos acompañes con tu Espíritu, que nos des discernimiento, Señor, para comprender y aplicar tu palabra, Señor. Bendice este momento especial, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues hoy quiero compartir una palabra con ustedes, también concluyendo un poco lo que hemos venido en este mes hablando acerca de el servicio. Hemos estado hablando de este tema tan importante dentro de la vida de nosotros como creyentes, el servicio. Y hoy quiero hablar un tema que le hemos puesto por título Humanamente hablando. Humanamente hablando. Y quiero que vayamos a un momento de la vida de Jesús. Este es uno de los milagros más impresionantes de Jesús que están, por alguna razón que desconozco, pero están en los 4 evangelios. En los 4 evangelios aparece este pasaje y gracias a eso vamos a poder usar los diferentes perfiles de cada uno de los evangelistas para poder como sacarle el mensaje que sí Dios puso en mi corazón de humanamente hablando. Y es que a veces Dios nos da desafíos, pone tareas en nosotros que, pues humanamente hablando, la vemos como muy complicada. Y ahí nosotros encontramos pues este relato donde Jesús pues se había ido con sus discípulos para descansar porque ellos recién habían llegado de su primera comisión y venían llenos de pensamientos, ideas, de esa euforia de lo que habían visto y pues lo que habían podido vivir realmente del reino de los cielos, predicándoles allí y enseñando y sanando, y habían regresado y Jesús los quiere llevar a un tiempo aparte, a un tiempo de descanso, a un lugar apartado con la idea de descansar. Pero cuando de pronto él comenzó a notar que diferentes personas de diferentes lugares también comenzaron a llegar donde ellos estaban, donde ellos se encontraban. Y ahí quiero yo comenzar nuestra charla de hoy. Quiero ir al libro de Lucas, capítulo número 9, el versículo número 10 y 11 para empezar de esta manera. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Allí está Jesús, ¿cierto? Realmente él con la intención de descansar, pero mucha gente le siguió, mucha gente llegó hasta donde él con sus discípulos estaban y Jesús los recibe allí. En uno de los evangelistas dice que los vio y los vio como ovejas que no tenían pastor, fue llamado a misericordia, fue llamado a compasión y pues allí comenzó a sanar, pero también comenzó a enseñar, a hablar acerca del reino de los cielos. Y creo que la idea es que aquí pues el mensaje se extendió y ya estaba como terminando el día y pues había dificultades. ¿Cuántas personas no comienzan a incomodarse cuando los sermones a veces en la iglesia se hacen un poquito largos? Pero aquí el Señor se extendió y él pues desde algún lugar como más alto, desde la colina, podía él observar que los que llegaban de un lado y otro para escucharle y pues él recibir de él como el consuelo, como la sanidad, como la paz que se experimentaba al estar en la presencia ahí del Señor Jesús. Y entonces comenzó a hablarles acerca de las verdades del reino.
Y quizás comenzó Jesús a hablar con tal dulzura, con tal empatía con ellos, que pues sus palabras fueron ahí llevando a las personas a ese momento especial, y estaban atentas y tan concentradas que como que nadie se había percibido de las horas que iban pasando y de que, ¿sabe qué? Ellos aún no habían comido. Estaban en un lugar apartado, en un lugar reservado, en un lugar apartado más que reservado, en un lugar apartado donde no había oportunidad de conseguir qué comer. Y ahí, pues los discípulos notan que oiga, tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos una dificultad, y es que estos no tienen comida, no han comido nada y están aquí todo el día, y ahora ¿qué hacemos? Y los discípulos tuvieron una hermosa idea que tiene que ver con lo que humanamente hablando. Ellos observaron la necesidad, ellos observaron el problema y vienen donde Jesús, y ¿sabe qué les dicen? Ellos le dicen a Jesús: Señor, ¿sabe qué? Despide a las personas. Despídelos. Muchas veces cuando vemos las necesidades de las personas, lo que estamos diciendo es: Señor, resuelve tú, o déjalos que se vayan, ¿cierto? Y vamos a Lucas capítulo número 9, el versículo 12, donde la escritura dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Humanamente hablando, ellos están diciendo: ¿sabe qué, Señor? Este problema no lo podemos resolver, Señor, dejemos que la gente se vaya y que la gente más bien consiga su alimento. Nosotros no tenemos velas ahí en la cosa, entonces más bien, ¿sabe qué, Señor? Que estas personas se vayan. Y vemos aquí en el texto que pues la multitud estaba ahí y pues donde estaba Jesús, pero no tenían nada para comer, estaban hambrientos. Y los discípulos tampoco tenían nada para darles de comer, porque es que aquí no se trata de que los discípulos no querían, es que realmente no había nada, humanamente no podían resolver. Y más bien por eso ellos llegan como a una solución un poquito más inteligente, pensarían ellos, y pensaríamos quizás muchos de nosotros: oiga, ¿sabe qué, Señor? Despídelos para que se vayan y busquen algo de comer. Cuando nosotros vemos tanta necesidad en el mundo, cuando nosotros observamos tantas personas hambrientas y necesitadas, cuando nosotros vemos tanta gente que sufre y no podemos ser indiferentes a esa necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le decimos: Señor, despídelos y que sean otros los que se encargan de esto. Pero humanamente hablando, mire que la lectura avanza, y a mí me gusta aquí lo que dice en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo número 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Pero ¿cómo así, Señor? ¿Cómo así, Padre? No tenemos que darles de comer, porque no más bien nos salimos del problema y más bien dejamos que ellos vayan y consigan algo que comer. Pero Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Que usted hubiera estado allí, amado hermano, quizás yo hubiera estado allí, ¿qué hubiera respondido? Pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a alimentar a estas personas? Mire que humanamente hablando no hay manera de resolver. Estamos en medio de un desierto, Señor. No hay forma de hacer las cosas. Y muchas veces Dios da desafíos cuando nosotros miramos la cantidad de gente que necesita, la cantidad de necesidades que hay, y que por más que se ayude, se resuelva, pues la necesidad siempre supera las capacidades que tenemos para resolver. Y pues aquí comienza si humanamente estamos hablando, porque hay situaciones que humanamente no tienen solución, humanamente no tienen salida, y este es el caso. Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Pero ¿cómo podían darles de comer a tantas personas si no tenían dinero, si no tenían pan?
Y es que parece que nosotros como seres humanos, cuando nos enfrentamos a una tarea con ciertas proporciones, con determinado tamaño, pues sentimos ese temor, ¿no? Esa incapacidad para actuar. Los seres humanos no sabemos qué hacer ante problemas como estos, porque nuestra fe también es limitada y generalmente dependemos es de lo que tenemos a mano. Generalmente dependemos es de los recursos que podemos contabilizar. Pero hay cosas que humanamente no se pueden resolver. Ahora, Jesús agrava la situación aquí diciéndole a los discípulos, oiga, estos no tienen que irse, denles ustedes de comer. Y aquí en el libro de Juan me encanta que dice Juan capítulo número 6, versículos 5 y 6, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y quiero subrayar eso, una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pues varias cosas aquí. Jesús estaba consciente de la necesidad de las personas. Jesús sabía que estas personas necesitaban alimento, que todos pues requerían allí, pero también dice aquí que quiso probar la fe de sus discípulos. Y sabe que frente a esos desafíos, frente a esas dificultades, pues Dios sí permanentemente quiere desafiar nuestra fe. Quiere llamarnos a mirar por arriba de las posibilidades, por arriba de las capacidades que nosotros podemos tener. Y humanamente hablando, pues no hay manera. Así que si tú estás acostumbrado, o yo estoy acostumbrado a resolver los problemas humanamente, pues humanamente realmente no se puede. Y de alguna manera, cuando Jesús ve realmente la imposibilidad de darles alimento, porque él era plenamente consciente de esto, llama a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde comprar? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta que estaba en un desierto y que no había panadería ahí? Jesús sabía que no había panadería. De otro lado, pues también Jesús sabía que platica, pues como que no había. No había. Entonces, ¿por qué Jesús le dice esto? Pues la Escritura dice que esto era para probarlo. Para probarlo. Jesús sabía que era una pregunta imposible de contestar, o por lo menos imposible de resolver, porque quería probar el corazón de sus discípulos, quería probar la fe en sus discípulos. Aunque la Biblia dice que él ya sabía lo que tenía que hacer. Y sabe, y aquí hay dos respuestas humanamente hablando. Primera, pues despídelos porque este problema está muy grave. Pero número dos, es que la respuesta es que dice lo que tenemos no alcanza. Dice ahí Juan, capítulo número 6, versículo número 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No alcanza. 200 denarios no alcanzan. Ahora, el denario era una moneda que equivalía al trabajo de una persona durante un día. Es decir, 200 días de trabajo. El sueldo de 200 días de trabajo no alcanzaría para darle a estas personas, para que coman aunque sea un bocado, no para que resuelvan su problema de alimentación, sino para darles aunque sea un bocado. Así que la respuesta de Felipe, pues realmente es una respuesta lógica. Por una parte no tenemos los 200 denarios, no tenemos la plata, no podemos darles de comer. Y podemos suponer como me da la impresión aquí que Felipe responde como en un tono hasta de cierta molestia y enojo, ¿cierto? 200 denarios de pan no bastarían. Y es que ni siquiera los 200 denarios tenemos para que cada uno pueda. Entonces, Señor, ¿cómo nos dices esto? Ahora, ¿qué responderías tú? ¿Qué respondería yo allí?
¿Será que sí teníamos la respuesta adecuada? Porque eso es algo que Dios nos está diciendo permanentemente. Ayúdales, sírveles, dales. Pero Señor, no tenemos, Señor. Y la respuesta de Felipe quizás sea exactamente la misma respuesta que hubiéramos contestado nosotros, o por lo menos yo, Señor, pero es que no tenemos, es imposible. Es imposible, pues no tenemos ni siquiera con que darles un poco de alimento. Felipe pues inclusive hasta razona y argumenta que pues 200 denarios no era suficiente para darles poco alimento a este grupo de personas que se encontraban ahí presentes con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Jesús sabía muy bien lo que tenía que hacerse. Pero por alguna razón, y noten ustedes que a pesar de que Jesús podía resolver la situación y hacerlo de una sola y buena vez, pues no lo hace. Él quiere que participemos, que los discípulos participen de la solución, que la solución realmente está en nuestras manos. Por eso Él les dice, no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. A pesar de que, oiga, Felipe entonces dice, pero pues no tenemos con qué. Y es que nosotros sí tenemos que reconocer realmente, como discípulos de Jesús, nuestra incapacidad, nuestra limitada capacidad, nuestras limitadas posibilidades, para que así podamos comprender la grandeza de lo que Dios hace en medio de nosotros y que sea solamente para su gloria. Y esto me hace recordar cuando establecimos esta iglesia. Recursos no había. Es más, hoy día recursos no hay. Sin embargo, el Señor resuelve la situación, pero tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Tenemos que reconocer que no tenemos con qué, que no nos alcanza. Y el Señor no nos está poniendo una tarea que no podamos hacer tampoco. Él sabía lo que tenía que hacer. Ahora, viene la segunda respuesta, ¿cierto? Y es, pues no solamente no alcanza, sino que lo que nosotros podamos conseguir, pues realmente no es suficiente. Hay tanta necesidad, hay tantas personas sufriendo, hay tantas personas pues enfrascadas en medio de tantos problemas relacionales, de pareja, de familia, problemas de todo tipo, económicos, problemas, hermanos míos, problemas. Y nosotros no alcanzamos, no tenemos. Y entonces ahora viene la respuesta, pues, de uno que estaba observando. Y aquí nos referimos a Andrés. Dice ahí Juan, capítulo número 6, versículo número 8 y 9. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Hermano, no es suficiente lo que nosotros tenemos. La respuesta aquí de Andrés y su diligencia, pues una respuesta totalmente lógica, quizás inocente también, pero pues, ay, hermanos míos, esto es lo que tenemos. Con esto es que nosotros contamos. Otro de los discípulos ahí, Andrés, dice la escritura, pues estaba ahí con Jesús y al escuchar la conversación con Felipe, pues él viene y le cuenta al maestro, ¿no? Oiga, Señor, pues no sé si esto pueda servir, pero mire que entre la multitud, pues allá hay un niño. Alguna de las versiones habla de que era un niño, un muchacho, un jovencito, pues tiene ahí 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y quiero resaltar algunas cosas aquí, porque este muchachito, este niño, este joven, pues la escritura ni siquiera registra su nombre. Es más, no sé por qué no se había comido oportunamente su almuerzo, porque me imagino que estos panecitos y estos pececitos eran su almuerzo, era lo que él tenía.
Y de alguna manera él estaba ahora dispuesto a entregarlo, porque de la manera que habla Andrés, es que este niño sí estaba como de acuerdo en entregar su almuerzo, ponerlo a disposición. Es esto lo único que nosotros tenemos, de tal manera que Andrés contaba con esos pececitos y con esos panes. Ahora, también entender que los panes de cebada realmente eran el alimento más humilde, era la comida de los pobres, era el pan de cebada, porque hermanos míos, la cebada hasta pues la echaban para los animales, dicen algunos comentaristas, y pues las lentejas eran para las personas, pero la cebada era para los animales. O sea, este era un alimento muy básico. Él tenía cinco panecitos que eran panecitos de cebada, y me encanta aquí que dice que eran 2 pececillos, ni siquiera era el qué pez, ¿no es cierto? Ese roba a la plancha. No, eran pececillos, eran pececitos pequeños. Y de ahí la conclusión, me parece a mí lógica, inocente, pero lógica, de Andrés, que dice: pero ¿qué es esto para tantos? Yo creo que esta respuesta de Andrés la podemos imaginar cuando él pues mira lo que hay y alza los ojos y ve la cantidad de personas. Pues realmente, ¿qué es esto? Y aquí es donde nosotros comenzamos a humanamente racionalizar las cosas. No es suficiente, no alcanza, despídelos, no se puede hacer nada. Sin embargo, Jesús no se enfoca en lo que no tenemos, en lo que no nos alcanza. Jesús no se enfoca en cuánto nos hace falta. Jesús no mira el vaso medio vacío. Jesús no se enfoca en nuestras carencias. Él se enfoca en lo que tienen, en lo que hay. Hermanos míos, quizás muchas veces decimos: Señor, yo haría más, pero si tuviera algo de dinero, ¿cierto? El Señor no está diciendo: mira cuánto es lo que te falta. El Señor está diciendo: pon lo que tú tienes. No puedo salir a predicar el evangelio porque es que me falta capacitación, porque me faltan las fuerzas, porque no tenemos dinero, porque no podemos salir a predicar. Pero hermano, quizás tenemos un talento, quizás tenemos algo muy pequeño dado por Dios. Y eso es lo que el Señor realmente requiere para utilizar y hacer el tremendo milagro. Jesús no se enfoca en lo que les falta, Jesús se enfoca en lo único que tenían, y eran 5 panes y 2 peces. Pero esos 5 panes y esos peces en nuestras manos pues no son nada, pero puestos en las manos de Jesús resuelven toda la situación, resuelven toda la circunstancia. Y aquí es donde nosotros sí miramos que pues Jesús se enfoca allí. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Si miramos Juan capítulo número 6, ahora el versículo número 11, la escritura dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Me encanta porque aquí Jesús no le hace caso ni a Felipe con su molestia, ni tampoco a la inocencia de Andrés, pero Él se enfoca en lo que hay, en lo que los discípulos sí tenían. Los discípulos sabían que no tenían comida para darles a tanta gente. Sin embargo, pues Jesús les dice: mire, hagan recostar a toda la multitud y traigan lo que hay. Y sabe, me encanta que este versículo de Juan, él dice: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Me encanta que Jesús no dijo: Señor, yo te pido que multipliques los panes. No. Jesús no pidió que los panes fueran multiplicados. Jesús no pidió que el Señor le diera dinero para poder comprar pan. Muchas cosas no se resuelven con dinero, y esta es una de esas. Hay cosas que el dinero realmente no resuelve.
Aquí las personas no necesitaban dinero porque ni siquiera había dónde comprar. Y Jesús dice aquí la escritura, y me encanta esa palabra en el libro de Juan, porque Él dice que Él tomó los panes y en lugar de estar pensando cuánto les faltaba, Él da gracias. Quizás dio gracias por ese jovencito que quiso compartir su almuerzo. Él dio gracias por esos alimentos que estaban ya puestos ahí. Jesús los toma y les da gracias. Y yo creo como muy importante que Jesús, dice aquí la Biblia, Él partió y le dio a sus discípulos, para que sus discípulos fueran y partieran con todas las personas que estaban recostados, y de panes y de peces se saciaran. ¿Saben qué, mis amados? A veces las ideas que nosotros tenemos acerca de resolver las dificultades que enfrentamos, las queremos resolver humanamente hablando. ¿Sabe? Humanamente hablando no se puede. Humanamente hablando no alcanza. Humanamente hablando no somos suficientes. Humanamente hablando no tenemos los recursos. Humanamente hablando no podemos resolver. Tenemos que lo poquito que nosotros tengamos ponerlo en las manos del Señor. Entregarle a Jesús lo poquito que tenemos. ¿Sabe? Y en las manos de Jesús las cosas se van a multiplicar. Yo no sé cuál es el llamado que Dios le está haciendo en estos tiempos a usted. No sé, mi amado, qué Dios está hablando a su corazón, pero una cosa sí sé. Tienes algo para poner en las manos de Jesús. Pon eso que tienes en las manos de Jesús. Verás cómo es suficiente y aún hasta sobra. Y quiero cerrar esta enseñanza, pues como termina este pasaje aquí. Vamos a Mateo capítulo número 14, versículos 20 y 21. Dice la escritura: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermano mío, note que aquí dice que comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Ahora, ¿cómo ocurrió ese milagro? Creo que hasta personas nunca notaron de qué manera ocurrió ese milagro, pero el milagro comenzó cuando alguien, un jovencito, estuvo en capacidad y en la decisión de ofrendar, de entregar lo poquito que él tenía. Pero luego Jesús da gracias y parte y comparte, y le da a los discípulos para que partan y compartan, ¿cierto? Hermano mío, la Biblia, hermano, dice que 12 cestas fueron recogidas. Las cestas no es que los discípulos estaban sacando de la cesta y entregue, sacando de la cesta y entregue, no. Yo entiendo este cuadro de que ellos iban partiendo y nunca se acababa. Ellos iban partiendo y nunca se acababa. Y es que, hermano mío, ese es un principio en el reino de los cielos. Mientras tú compartes, nunca se te acabará, nunca se terminará. Siempre habrá más, pero tenemos que aprender a compartir lo poquito que nosotros tenemos. Ese es un principio en el reino de los cielos. Ellos iban compartiendo. Yo creo que hasta el mismo jovencito que había entregado su almuerzo estaba diciendo, pero oiga, ese pescado se sigue estirando porque lo siguen partiendo y sigue alcanzando. Y esos panes los siguen partiendo y pues sigue alcanzando. Fue hasta después, cuando todos comieron y se saciaron, que Jesús les dijo: para que no se pierda nada, recojan lo que sobró. Y dice que recogieron 12 cestas. Cada uno de los discípulos, que eran 12, también pudo participar y recoger de lo que había sobrado. Amado, necesitamos aprender a colocar, a poner las cosas en las manos del Señor. Así sea poquito, no importa el valor, lo que tengamos para dar, porque cuando lo hacemos con amor y confiamos en el Señor, Él lo bendice.
Él da gracias y entonces esto se multiplica. Con este milagro la fe de los discípulos y de los niños fue probada, y de este niño fue probada, y pues esto quedó registrado en la historia para la eternidad. Hermanos míos, que nosotros podamos aprender a qué nos está llamando verdaderamente el Señor, porque hoy también hay mucha necesidad y Dios ha puesto la solución en nuestras manos. Hermano, y no hay ninguna necesidad que el Señor Jesús no pueda resolver. No solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La más grande necesidad del ser humano es la necesidad espiritual, la necesidad de aceptar a Jesús. Hermanos míos, hoy es día de poner en las manos de Jesús quizás lo poco que tenemos, pero hoy es día de reconocer que solo Él nos puede mantener, nos puede sostener en una situación en que jamás haya hambre más. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte muchas gracias. Gracias, Padre, porque humanamente hablando vivimos tan preocupados, Señor, tan medidos, tan acosados, Señor. Porque humanamente vemos presupuestos, Señor, porque humanamente vemos recursos, Señor. Humanamente vemos nuestras capacidades, nuestros talentos. Y francamente, Señor, reconocemos que humanamente no podemos, Señor. Por eso te necesitamos a ti, Señor. Ponemos hoy nuestras vidas en tus manos, unas vidas que quizás no valgan mucho, Señor. Quizás nuestra vida no sea lo suficientemente importante, Señor. Padre, quizás no seamos las personas tan importantes, pero Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Padre, para que tú la uses, Señor. Para que, Señor, tu alimento, la solución de los problemas pueda venir a través de nosotros, Señor. Que nos uses, Dios. Hemos estado hablando del servicio, Señor, y queremos servirte y servirle a las personas, Señor. Así que hoy, Dios, por favor, Señor, úsanos, Dios. Y Señor, y comprometemos todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos. Hoy los ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tus manos multiplican, Dios. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada persona hoy, Señor. Y que cada persona pueda recibir ese pedazo de pan, ese pedazo de pececillos, Señor, que tú puedes dar, Dios. Muchas gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos míos, muchas gracias, que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana.